Barcelona, el 11 de mayo de 1981. Psicología y creación. Vicente. Vertiendo progresivamente en un indicio de las potentes energías liberadas en los espacios cósmicos con destino a nuestro planeta, naturalmente que esas energías cósmicas están por doquier, pero nos detendremos solamente, únicamente, a su vez en su proyección sobre nuestro pequeño mundo, es decir, que cuando existe una transposición de eras, cuando una era desaparece para dar paso a otra era, se forma en los espacios etéricos un tremendo vacío donde de una u otra manera tienen que conjuntarse las energías salientes con las energías entrantes. Como todos sabemos, las energías que paulatinamente van desapareciendo son las energías de la constelación de Piscis, y las energías entrantes corresponden a la constelación de Acuario. Existe un tremendo potencial de energía producido por la reacción de unas y otras energías. Tal como se dice corrientemente, es el río revuelto donde los pescadores suelen cosechar más pesca. Lo mismo ocurre para nosotros en un sentido muy específico, muy directo, y es que ahora podemos utilizar creativamente estas energías liberadas de esta transposición, de esta fusión que no acaba de realizarse entre los últimos tramos de este puente que canaliza las energías de Piscis con las otras que el otro puente lleva las energías de Acuario. Se nos dice que por efecto de esta gran proyección de energías cósmicas se está produciendo una gran transmutación en el seno de la naturaleza y, naturalmente, la humanidad, el cuarto reino, que es el centro de la evolución planetaria, acusa de una manera muy específica esta potente invasión de energía cósmica, de ahí las tensiones, las luchas, todo este fluir de actividades negativas que vemos por doquier y que son energía en acción. El esoterista ha aprendido a distinguir en el seno del universo una sola y única energía, la energía de síntesis, que unas veces se manifiesta en forma espectacular, grandiosa, eficiente en beneficio del bien universal y, otras, la misma energía, persiguiendo a los vehículos impreparados de los hombres en su manifiesta incapacidad de recibir tales energías, está llenando el universo de unas parcelas muy negativas. De ahí que todos contribuimos de una u otra manera a aquello que esotéricamente se llama el mal cósmico. Todas las humanidades de no importa qué planeta, de no importa qué universo, de no importa qué grupo de universos o galaxias, están trabajando con energías puras, pero que al incidir en sus mecanismos de expresión, al encontrar allí residuos kármicos de Dios sabe qué época, se convierten en aquello que distinguimos como bien y como mal. En realidad solamente existe una sola energía, y podíamos decir que Dios está en un matador, y el que mata está también el que ha muerto. Hay que ser muy específicos en este punto y tratar de ver el asunto en su totalidad, desde el ángulo de la vida y no desde el ángulo de la forma. De esta manera tendremos una idea muy científica y al propio tiempo muy real y verdadera de lo que hay que significar por karma. El karma de nuestro mundo está sujeto, como los karmas de todos los planetas existentes, a un proceso alquímico de transmutación. Me atrevería a decir que nosotros, los que estamos aquí, estamos trabajando en beneficio del aspecto positivo de aquella energía que incidiendo en nuestros vehículos nos lleva hacia una u otra dirección. Yo creo que todos sabemos de esto, ¿verdad?
Ahora bien, estamos persuadidos de que toda la energía que podemos canalizar resistirá quizás el embate de las tensiones envolventes de lo que significa el ambiente que nos rodea, de lo que implica el contexto social humano y ver de una u otra manera cómo podemos contribuir con nuestro pequeño esfuerzo para canalizar creadoramente estas energías de Acuario. Se nos habla de una estrella que es el centro de la propia constelación de Acuario, es decir, una estrella alrededor de la cual toda la constelación de Acuario está girando, significa que depende naturalmente de este centro como nuestros planetas dependen exclusivamente del Sol, pero se nos dice que por primera vez en la historia de nuestro planeta recibimos un impacto directo de esta estrella que constituye el eje alrededor de la cual está gravitando la potencia de la constelación de Acuario. No sé hasta qué punto podemos comprender estas cosas, para mí es muy difícil en el sentido de cómo canalizar estas energías. Se nos invita constantemente a que hagamos exámenes de conciencia constantes, de que tengamos una disposición para el buen hacer, que seamos unas personas correctas en el trato cotidiano, lo cual es muy difícil, y que tengamos esperanzas en el devenir de los hechos. Es una manera de dejarnos a merced de los acontecimientos, y yo me pregunto si en esta era de transmutación no podemos ser nosotros los conductores de los hechos, si de una u otra manera no podemos coger por vez primera quizás en la historia de nuestra vida las riendas de nuestro destino. ¿De qué sirve sino una transmutación de esta naturaleza, tan profundamente drástica como la que estamos tratando de canalizar? Bien, en cuanto a la transmutación como fenómeno, ustedes saben que siempre tiene una base química en lo que respecta a la existencia física de nuestro universo. Hemos hablado también de la transmutación que se realiza en el corazón del hombre cuando trata realmente de sondear, otear, avizorar, introducirse en estas zonas más allá de la mente, más allá de todo cuanto conocemos, donde aparentemente existe una entidad gloriosa a quienes unos llaman Dios, otros llaman la creación universal, la paz, la plenitud o cualquier otro nombre, lo cual tampoco dice gran cosa porque lo que interesa es que la metamorfosis, por así decirlo, la transmutación se efectúe de una manera realmente consciente hasta el punto de que podamos controlar estas energías, no solo en beneficio propio sino en beneficio del ambiente circundante, porque ya sabemos que una transmutación sin llevar al propio tiempo una dirección acertada puede convertirse en negativa, lo cual niega la existencia kármica del propio logos planetario. Bien, se nos dice también que la transmutación tiene por objeto redimir la substancia. ¿Qué significa para nosotros, estudiantes de esoterismo, la frase redención de la substancia? Creo que fue Madame Blavatsky que decía que en toda substancia hay luz. La substancia siempre es el aspecto material de las cosas, es decir, lo concreto, lo objetivo, lo que podemos pesar y medir y conceptuar de una manera intelectual. Siendo así, lo que interesa mayormente es ser eficientes hasta un extremo, o hasta un máximo de un extremo al cual podamos llegar, y continuar después con nuestras pesquisas e investigaciones, y darse cuenta que transmutación tiene que ver radicalmente con nuestra actuación en la vida cotidiana, no en las meditaciones, no en las prácticas del yoga, no en cualquier cosa. Estos son pasajes dentro de la vida humana, me refiero a la extensión completa de nuestra vida. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos tenemos un sinfín de hechos y acontecimientos que deben pasar por nuestra conciencia. Pues bien, hacer conciencia de esta conciencia de los hechos. Ustedes me permitirán esta pequeña paradoja,
constituye la esencia de la vida del aspirante espiritual, de la persona inteligente, del hombre y mujer de buena voluntad en el mundo. De esta manera parece ser que las constelaciones revelarán otros ignorados secretos de los que conocemos, como es la tensión ambiental, o la fuerza ciega de los elementos, porque son palabras que nos hemos habituados a oír y que reproducimos incansablemente. Lo que interesa pues es crear en el seno de nuestra sociedad humana un punto de equilibrio con el centro en nosotros mismos. Significa esto, de una manera muy objetiva, que deberemos cambiar radicalmente nuestros hábitos de vivir, que deberemos ver las cosas con un nuevo tipo de visión, una visión muy desapegada, naturalmente, una visión que por ser desapegada es incluyente, lo cual significa definitivamente que tendremos que abrir nuestro corazón a la humanidad y no simplemente a la mente, porque la mente, repito a Madame Blavatsky, es en su expresión objetiva, que es la que conocemos, la matadora de lo real, la que crea la gran herejía de la separatividad humana. Por lo tanto, no podemos canalizar estas energías de Acuario a través de la mente intelectual. La mente intelectual tiene naturalmente una gran función a desarrollar en la vida psicológica del ser humano, como luego vamos a considerarlo, sino que tiene además una parcela por descubrir, una zona ignorada que seguramente hemos presentido pero que tememos que explorar, dentro de la cual existe la promesa de un mundo mejor y de una sociedad humana basada en las leyes del equilibrio. Si la transmutación tiene que llegar a un punto de síntesis, esta síntesis será realmente equilibrio, no puede ser de otra manera, no podemos negar lo que es la existencia organizada, no podemos negar las visiones intuitivas y no debemos negar la relación que existe entre estas grandes corrientes de energía cósmica con esas parcelas intuitivas y desligarlas de nuestra acción cotidiana. Dijimos también que siendo la transmutación la revelación de un objetivo trascendente, del cual no tenemos noción siquiera, pero que aparentemente tiene su lugar en cualquier ignorado rincón de nuestro mundo, ocupado por el guía planetario, por el Señor del mundo, por Sanat Kumara, cada cual tiene su propio léxico al respecto, que difunde unas ondas de potentes impulsos a la acción, no a la acción discriminativa ni a la acción discernitiva simplemente, sino a la acción de apertura del corazón, para llegar finalmente a la conclusión de que en el corazón se halla la totalidad de la sabiduría que estamos buscando, que no hay que alejarse mucho de uno mismo para encontrar la verdad, y que es ilusoria la idea de que Dios se encuentra lejos en cualquier ignorado rincón de nuestro mundo o allende de nuestro mundo. La divinidad sí está en todo, como están de acuerdo todas las religiones, se encuentra aquí y ahora con nosotros, es que todos tenemos todo, todo está a nuestro alcance, entonces solamente nos falta desarrollar la capacidad de recibirlo. Bien, hoy vamos a referirnos muy concretamente a la psicología desde un ángulo esotérico, vamos a tratar de introducirnos en estas potentes, en estas ignoradas regiones donde la psicología corriente, convencional, todavía no ha llegado. Como ustedes saben, la psicología convencional está traficando con lo que técnicamente llamamos la personalidad humana en sus tres divisiones: el aspecto subconsciente, el aspecto consciente y el aspecto trascendente, que algunos llaman inconsciente pero que realmente no es inconsciente porque hay conciencia dentro de la inconsciencia, que debería llamarse trascendencia o supraconciencia. Bien, al hablar de psicología convencional no negamos en absoluto el trabajo de los grandes psicólogos, algunos de ellos grandes discípulos de la jerarquía, que trabajaron en un sentido de darle al individuo una visión más concreta, más correcta de su vida interior, de su vida desconocida.
Hay algo muy importante a considerar, y en esto está de acuerdo la psicología esotérica, en que todo el edificio del individuo se basa en memorias, en recuerdos, en imágenes trascendidas del pasado, las cuales se han depositado de una manera misteriosa en cualquier remoto lugar de nosotros mismos. A este lugar remoto la ciencia psicológica convencional la llama subconsciencia o el inconsciente colectivo de la raza o del individuo, y sobre esta estructura férrea, esta estructura creada por el paso del tiempo y por la capacidad de memorizar se ha creado aquello que llamamos conciencia, una conciencia que vive de los hechos del presente más el agregado de todos los actos del pasado que gravitan dentro de la conciencia en forma de recuerdo. Toda la potencia individual, todo el sentido de atracción hacia la acción correcta debe pasar por estas zonas de conciencia que están matizadas por la subconsciencia, y ustedes serán conscientes, por poco que analicen la cuestión, de que cuando están pensando están reproduciendo retazos de recuerdos, no estamos pensando en un sentido creador, en un sentido trascendente, estamos utilizando la conciencia simplemente para crear un mundo que contrarreste lo que está constantemente pasándonos, y no existen soluciones reales dentro de nuestro corazón y de nuestra mente para poder seguir esta acción que tiene lugar en la conciencia, este revoloteo de la mente a través del recuerdo y el husmear del corazón a través de los deseos trascendidos. Y todas las enfermedades, casi sin distinción, que afectan a la humanidad, enfermedades físicas me refiero, están muy condicionadas por estos recuerdos inconscientes, por este inconsciente colectivo del cual dependemos, y nuestra conciencia estructurada sobre una base de recuerdos está intentando surgir a la luz buscando una realidad. La diferencia que existe entre la psicología convencional y la psicología esotérica es que la psicología convencional nos habla de un mundo trascendido, de un mundo de pasado y dice, hay que buscar la solución de tus problemas en el presente, buscando sus causas en el pasado, lo cual a mi entender es detener el curso del tiempo, porque estamos enfrentando un hecho vital que es el presente, que no tiene paliativo, que no tiene sucedáneo, que está por lo tanto más allá de los recuerdos y de todas las elucubraciones mentales que hemos tenido, que hemos poseído a través del tiempo, y tampoco no tiene nada que ver con los conocimientos adquiridos de tipo intelectual porque el intelecto está constituido, siempre, dense cuenta de esta realidad, por recuerdos, y esto lo vemos en el sueño. Nuestros sueños no son sueños creadores, son sueños basados en el inconsciente colectivo, son sueños basados en recuerdos, son sueños basados en ideaciones intelectuales, no tienen creación y, por lo tanto, no podemos hablar de conciencia, es decir, autoconciencia, cuando nos referimos al mundo de los sueños o al mundo de nuestras determinaciones, porque en la base de los sueños y en la base de las determinaciones se encuentra siempre el pasado, este pasado que ya vive como una losa sobre la conciencia e impide reaccionar, la tiene encadenada, presa dentro de algo que pasó y que, por lo tanto, fue trascendido y está bajo el umbral, o debería estar bajo el umbral, de la conciencia. Entonces, la psicología trascendente, la psicología esotérica, tiene en cuenta todo el desarrollo evolutivo del conocimiento basado en todo cuanto nos legó la psicología convencional, y arrancamos de los mismos impulsos, de las mismas realidades, pero se explican causas y no se señalan simplemente efectos, se trata de inspirar ideaciones intuitivas y no simplemente recuerdos subconscientes.
Cuando establecemos la distinción dentro de la propia conciencia entre lo que es subconsciente, lo que es ultraconsciente o supraconsciente, es cuando empezamos realmente a vivir y a servir, a vivir más allá de la realidad. Es decir, que explica la psicología esotérica la razón de ser de todas las cosas, y de la misma manera que el biólogo, por ejemplo, está hallando en el feto humano las características de todas las razas precedentes, incluidos los reinos vegetal y animal dentro del contexto de lo que llamamos subconsciente, ve también allí donde erraron, allí donde fracasaron, o allí donde triunfaron nuestras razas precedentes y que, por lo tanto, no hay que negar a priori todo cuanto existe en la subconsciencia sino saber elegir muy bien para nuestras finalidades de acción práctica aquello que es realmente una acción vital, una acción creadora. Es decir, si estamos incapacitados momentáneamente de establecer contacto con el yo superior, el yo supraconsciente, lo menos que podemos hacer es elegir de una forma muy creadora, más allá del discernimiento, lo que hay que elegir de la subconsciencia para conducirla adecuadamente para la función establecida de gobernar los impulsos de nuestra vida, y a esto lo llamamos autocontrol. Basado en el autocontrol existe un edificio, una estructura impresionante que nos lleva de este pequeño punto que llamamos mente humana, mente inferior, mente concreta, mente intelectual, o el chakra ajna, o el chakra frontal, que está tratando de liberarse de todo el contenido del pasado y está tratando de introducirse. Ustedes vayan viendo estos dibujos mientras voy hablando, en zonas, estas zonas inexploradas de la conciencia en donde no existen recuerdos, en donde no existen seguridades, en donde no existe nada de lo que conocemos y que, por lo tanto, si alguna vez tenemos alguna experiencia de ese tipo trascendente no sabemos cómo explicárnoslo a nosotros mismos. Supongamos que tenga un contacto con el centro coronario, un contacto fúlgido como un relámpago en noche oscura, me ha iluminado momentáneamente pero después me ha sumido en la más negra oscuridad. Cuando hablamos de estos contactos, de estas líneas establecidas entre la acción de la psicología trascendente o la psicología esotérica que trata precisamente de unificar campos magnéticos, y el campo magnético corresponde a los seres humanos corrientes que somos nosotros, con el campo magnético superior que también somos nosotros mismos, pero en un estado superior y tratar de verificarlo todo de una manera creadora, de una manera que nos dé un indicio de realidad, de acción correcta y de vida social plena y abundante. Todo este proceso quizás se nos diga que son nuevas disciplinas, seguramente que todos son disciplinas, y voy a decirles algo más, el propio Señor del Universo se está ejercitando a través de autodisciplinas, está disciplinando su universo, está tratando de ser cada vez más consciente de su contexto universal, y, naturalmente, como debemos proceder esotéricamente por analogía, nosotros deberíamos hacer también como el Señor del Universo, también tendríamos que tratar de ser conscientes de todas y cada una de las parcelas de nuestro ser, y entonces resaltarían aquellas expresiones desconocidas para las cuales quizás no tengamos nombre pero que todos hemos presentido. Por ejemplo, la paz. La paz, siquiera alguna vez en nuestra vida la hemos experimentado todos, pues esta paz constituye un punto de apertura hacia lo eterno, y no sé si nos hemos preguntado cómo hacer permanente esta paz, cómo mantener ese estado de equilibrio cuando nuestra razón humana, nuestra razón intelectual constantemente se está preguntando cosas, siempre se está interrogando acerca de todo cuanto ocurre y, naturalmente,
Si sucede siempre como un relámpago en noche oscura, un momento realmente de paz y de plenitud, automáticamente la mente quiere observar aquello que es lo que pasa. Y automáticamente aquello se esfuma, y hay que abrir los ojos entonces muy ampliamente y tener la mente muy apercibida para poder captar el significado de aquel momento sin buscar una interrogante, porque una interrogante cuando hablamos de estas cosas trascendentes es detenernos en el presente, y la pregunta es esta, yo me la estoy haciendo constantemente, ¿podré vivir sin preguntarnos nada? Porque en tanto que esté preguntando, la naturaleza está obligada a dar una respuesta, y si la naturaleza que es libre está en la obligación de dar una respuesta, voy contra la naturaleza en este caso porque yo soy la propia naturaleza, yo soy mi propio ser, yo soy mi propio amo, yo soy mi propio Señor, y es a mí entonces muy íntimamente que debo preguntarme, no hacia afuera, hacia adentro, pero sí una cosa concreta y definida, simplemente estar muy observantes en aquel estado de plenitud, en aquel estado de paz, y ver si a través de la percepción sin interrogantes puedo perpetuar al máximo esos estados. La finalidad de la psicología esotérica, no sé si se habrán dado cuenta a través de mis palabras, es perpetuar los momentos de plenitud, significa que no habrá un esfuerzo, no habrá una reacción contra el ambiente, contra los demás seres humanos, estaré simplemente tratando de buscar la verdad en cada uno de los momentos de mi vida, y, a ser posible, hacer copartícipes de esta paz, de esta integridad y de esta verdad que yo he captado, a los demás seres humanos. Y esta parece ser una de las condiciones exigidas al investigador esotérico. Ningún conocimiento pertenece al investigador esotérico, lo único que debe poseer el investigador esotérico es humildad, porque la humildad es la avenida hacia esta paz a la cual me estoy refiriendo. Todo este proceso, naturalmente, no debe llevarnos a conclusiones muy concretas, por cuanto estamos hablando de algo que por su propia naturaleza es muy abstracto, pero el hábito de andar por caminos solitarios, la costumbre de pisar tierras desconocidas, de no vivir al amparo de lo que ya se ha dicho y se ha repetido, de dejar reposar la subconsciencia con sus recuerdos y con sus propias ideaciones y pasar al estado neutro, puro, virginal, podríamos decir, dentro del cual existe esta paz, esta plenitud, parece ser que es la finalidad del hombre y de la mujer inteligente de nuestros días, es la única manera de canalizar creadoramente las energías que proceden de la constelación de Acuario, y no vamos a discutir sobre las condiciones de Acuario y cómo actúa Acuario en la mente y en el corazón, en la conducta del ser humano, vamos simplemente a decir que argumentar es una cosa y vivir es otra. Hay personas que no argumentan sobre Acuario y están viviendo una vida acuariana, y hay personas muy entendidas, personas sabias, doctas, que está hablando de Acuario con mucha propiedad. Siempre encontramos vertientes y siempre hallamos por doquier personas en todas las dimensiones posibles que nos pueden hablar creadoramente de una realidad, unos porque la conocen por experiencia y otras porque la conocen por intuición, y una minoría que la van desarrollando intelectualmente. En todo caso existe siempre una potencia en acción que debemos tratar de aprovechar. Aquí verán unas cuantas figuras para demostrarles a ustedes lo poco que ha sido estudiada la vida de lo más cercano a nosotros en un sentido creador, cuando por ejemplo en nuestra niñez, cuando incluso en la adolescencia se nos ha presentado la opción del misterio de la Trinidad, nos hemos quedado perplejos, no hemos sabido nada que decir siendo la Trinidad la que ofrece nuestro contexto personal, nuestra personalidad psicológica y todas y cada una de nuestras expresiones. Por ejemplo,
Cuando hablamos de las tres figuras geométricas de base en nuestro universo sobre las cuales se edifica la arquitectura suntuosa del universo, concretando las sabias palabras de Platón de que Dios geometriza, estamos viendo el desarrollo psicológico de la divinidad en nuestro mundo, una divinidad que se expresa a través de aquello que constituye, o debería constituir, una esencia de conocimiento tal como es la religión, y la religión tiene sus símbolos. Yo he elegido algunos símbolos cristianos porque están más cerca de nuestro corazón y de nuestra mente, y cuando hablamos por ejemplo de las tres figuras geométricas de los tres reyes magos, preguntamos, ¿hay alguna relación? De momento las figuras geométricas están en relación con la vida del universo, con la vida física, emocional y mental del propio logo solar, y ustedes dirán que soy muy atrevido en mis conceptos. Yo les diré simplemente que estoy utilizando la clave de la analogía hermética y que, por lo tanto, igual es arriba que abajo, igual es abajo que arriba, y hablar de Dios es hablar del hombre y hablar del hombre es hablar de Dios. Por lo tanto, las tres figuras geométricas tienen que ver no solo con la existencia personal de la divinidad a través de un definido universo, sino también a través de dos universos más que tienen la necesidad kármica de manifestarse. Y esotéricamente, cuando nos referimos al logos de nuestro sistema solar, decimos el primer, el segundo y el tercer universo, explicando la trayectoria magnífica de la evolución de esta entidad que tenemos físicamente en el Sol. Esta fuerza inmensa que nos habla de un primer, un segundo y tercer universo, nos habla de la personalidad, del alma y del espíritu del logo solar manifestándose. Según se nos dice, el círculo y el cuadrado está trascendido, pertenece por tanto a la subconsciencia, a la cámara de recuerdos de la divinidad, que nuestro universo actual se basa en la forma geométrica del triángulo equilátero, y que este triángulo equilátero debe verse reflejado en la existencia de toda cosa conocida y que, por lo tanto, el hombre que no está ajeno a esta fuerza también está revelando a través del triángulo que decíamos, de la conciencia, de la subconsciencia y la supraconciencia. Tenemos el cuadrado, el triángulo y el círculo. Tendremos también, dense cuenta que actuando por encima de los tres universos está la conciencia que está utilizando cada universo para poder desarrollar su acción y para poder navegar a través de los espacios eternos. De ahí el símbolo de los Reyes Magos para explicar cómo conocemos tan poco de las verdades simbólicas del cristianismo, que no han venido a nosotros como deberían haber venido a través de la explicación, no a través del dogma sino a través de la explicación correcta. Los tres Reyes Magos implican la vida de los tres mundos, de los tres reinos y de las tres expresiones a las cuales me he referido. Simbólicamente cada rey lleva un símbolo, y ustedes lo saben porque han leído algo sobre la historia sagrada o la historia religiosa, y tenemos, por ejemplo, que un rey da oro, otro incienso y otro mirra, que son los tres reinos de la naturaleza, pero cuando los tres Reyes Magos van a adorar al niño recién nacido, lo que realmente está sucediendo es que los tres reinos de la naturaleza le ofrecen al reino humano la capacidad de expresión. El niño Cristo es un símbolo universal, no simplemente histórico, y que, por lo tanto, todo cuanto ocurre en la vida de esta grandeza planetaria que llamamos Cristo tiene forzosamente que reflejarse en el ser humano, porque todos somos iguales ante la propia ley o ante el propio Dios, y que, por lo tanto, solamente es cuestión de tiempo y de inmensidad de percepciones, pero nunca de esencia. Somos esencia de dioses y lo que ocurre es que debemos demostrarlo y no lo hacemos. Esta es la realidad.
Entonces, dense cuenta que la progresión de este tres misterioso, esta Trinidad misteriosa a través de los Reyes Magos también se encuentra en este gran misterio de la transfiguración, cuando en el monte Tabor de la conciencia está Cristo iluminado con sus tres discípulos dormidos abajo, que no han podido resistir la tensión creadora proveniente de los espacios cósmicos y que se manifiesta en Cristo como luz, la luz dentro de la luz, como técnicamente se dice. Pero, ¿qué ocurre? Estos son pasos en la vida histórica de Cristo, pero yo diría que son más bien pasos dentro de su vida inmortal de adepto, y es que existe también las tres cruces del Calvario. El Calvario es la muerte de todo aquello definitivamente para el gran iniciado Cristo, Gaspar, Melchor y Baltasar, los tres reinos o los tres cuerpos, la mente, el cuerpo emocional y el cuerpo físico ya prácticamente han desaparecido, no tiene ya necesidad de ellos, es decir, que en el Calvario no muere simplemente el cuerpo de Jesús, sino que muere la atracción magnética de todos los cuerpos y de todos los reinos sobre la vida del iniciado y continúa avanzando y progresando. Dense cuenta también de algo misterioso que no se nos ha ocurrido hasta ahora, y es que las tres cruces también es un misterio desde muchos ángulos de vista, ya cuando en la cruz de la agonía, como se dice místicamente, muere Cristo, mueren también dos ladrones, es decir, que cuando hablamos del Monte Calvario nunca lo hacemos con una sola cruz, sino que ponemos otra cruz menor y otra cruz menor que son el bien y el mal, sobre el cual Cristo ya está ajeno, está más allá del bien y del mal, está en el perfecto equilibrio de la cruz, y hay algo en la cruz que nos habla del misterio del equilibrio o de la armonía, ya no existe conflicto, el conflicto quedó bajo la cruz, los cuerpos muertos, queda solamente la armonía, simbolizada por la constelación de Libra, dense cuenta lo que se puede hacer. El símbolo de Libra es el símbolo correcto de la transfiguración llevada a la resurrección. Estamos viviendo unas etapas trascendentes y estos símbolos nos ayudan a penetrar el misterio de las edades, pero también hay otra cosa muy importante, es que también la cruz, las tres cruces, son la revelación de Ida y Pingala a través del canal Susun, y aquí arriba, Vicente señala en un dibujo en la pizarra, existe siempre la divinidad gobernando el proceso de la ascensión del fuego de Kundalini. Entonces, cuando hablamos de la Trinidad, y hablamos esotéricamente de la Trinidad, nos referimos a algo que escapa a lo que en la historia de Cristo se nos ha enseñado, en la religión católica, apostólica y romana. Estamos tratando de vivir la psicología que nace dentro de la simbología cristiana en su esencia, que habla de verdades reales y no de conocimientos teológicos, y ahí hay también un punto de atención, hay lo que llamamos el razonamiento intelectual y el razonamiento moral. Me pregunto si podemos llegar a este punto de equilibrio, porque si hay un equilibrio automáticamente tendremos como consecuencia esta armonía que está más allá del conflicto. En tanto existe la lucha del hombre con sus cuerpos, existirá naturalmente siempre esta fuerza de desarmonía que está operando el contexto psicológico del ser humano y, por lo tanto, no hay razón alguna para detenernos en las elucubraciones mentales de ciertos hechos que pueden ser realmente verdades, sino que hay que dar a la verdad su propia esencia e intentar tratar de verla a través de una mente muy libre y desahogada, y a través de un corazón muy sereno y omniabarcante. Entonces, cuando hablamos también de las cruces, también podemos decir que hablamos de la Trinidad, naturalmente, hablamos del Padre,
del Hijo y del Espíritu Santo, hablamos de todo lo que significa la vida psicológica del ser humano a través de la mente, a través de su cuerpo emocional y a través de su cuerpo físico, y hablamos también del aspecto mental trascendente, del aspecto mental consciente y del aspecto mental subconsciente. Pues, entonces, dense cuenta que también hay algo en la vida del ser humano, a través de los símbolos, que debe ser muy importante para nosotros, porque ya hemos dicho que aquí hay un punto de equilibrio de la constelación de Libra a través del iniciado que ha conocido en sí el hecho de la crucifixión de sus vehículos y que, por lo tanto, se ha elevado sobre los mismos, lo cual significa que aquí hay un punto de luz, hay un sol rigiendo el proceso, es la armonía, el conflicto quedó abajo, ya no existe para el iniciado ninguna conmoción de tipo emocional ni de tipo mental. Entonces, también hay que decir que el pasado y el futuro están dentro de esta línea del presente. Se dan cuenta ahora porque Krishnamurti les habla siempre de vivir en el presente, de vivir de instante en instante, de liberarse del tiempo, de efectuar el vacío creador. Krishnamurti, a mi entender, se haya situado, al menos en sus comentarios, sobre este punto donde existe una plenitud que está más allá de la ilusión de las palabras y de la mente y que, por lo tanto, tiene una importancia capital en la vida psicológica de los hombres de nuestros días, y muy particularmente de nosotros que venimos asiduamente a estas conversaciones esotéricas. Lo que interesa fundamentalmente es que veamos la relación y que tratemos de vivir en forma de síntesis, de vivir siempre de acuerdo con la ley, sabiendo que la ley está escrita en nuestro corazón y que, por lo tanto, hay que detenerse de vez en cuando a observar el corazón, a ver qué sabiduría infusa encontramos allí para poder llegar un día a efectuar este gran equilibrio que nace de la extinción de las cruces en el Monte Calvario. Interlocutora. Inaudible. Vicente. Sí, precisamente si tuviésemos la visión clarividente mental, no simplemente la clarividencia astral, veríamos que en el aura etérica del individuo, en realidad es una red envolvente, está llena de figuras geométricas, una red siempre está construida por figuras geométricas, las principales, las que están vigentes para el ser humano, son la forma geométrica del cuadrado y la forma geométrica del triángulo y la del círculo. Las personas de constitución muy corriente suelen tener en su aura etérica formas de cuadrados, es decir, que observadas a través de la clarividencia mental se ve esta forma. A medida que avanza el individuo, es como si el logos avanzara hacia otro universo, la constitución del aura etérica del individuo se va diversificando, entonces el cuadrado tiende a crear 4 triángulos. El primer triángulo solamente son líneas de fuerza hasta que finalmente se convierten en una red que se escapa del cuadrado, así que la persona, en el aspirante espiritual, se ven parcelas en las cuales domina el cuadrado y en otras domina el triángulo. En una persona muy evolucionada el aura etérica contiene únicamente triángulos, la triangulación se unifica siempre a través de triángulos, es decir, no existen cuadrados, ha desaparecido esta figura, y eso tiene que ver con la recepción de las energías, porque tal como hablamos anteriormente de las energías que proceden de la constelación de Acuario, si encuentra una aura de cuadrados es rechazado raudamente, en tanto que cuando existe un triángulo equilátero perfecto a través de sus vértices puede penetrar la energía en el interior del individuo, y cuando vemos,
Yo nunca he visto el aura del maestro todavía, el aura del maestro en todo su esplendor. Veremos que toda su aura etérica son círculos perfectos, de todos los colores, mejor dicho, son esferas, porque estamos hablando en el sentido de planos, y cuando estamos en cierto grado de integración y poseemos la visión clarividente mental, vemos las cosas siempre bajo una cuarta dimensión que al proyectarse en el cerebro se manifiesta en forma de volumen de distintos colores. Pero lo interesante es saber que todo cuanto se está realizando, esta alquimia de transmutación que va del entrecejo hacia el coronario o que va del cardíaco al laríngeo buscando también el coronario, es la lucha que existe entre los cuadrados para convertirse en triángulos, es decir, la lucha que tiene el ser humano para pasar del estado de conflicto al estado de armonía, porque la armonía a través del conflicto no es otra cosa que el cuadrado pasando al círculo a través del triángulo. Esta es la definición de la armonía a través del conflicto. Estamos verificando una serie de relaciones analógicas para que ustedes tengan una idea muy clara de la situación, pero, es tal como decía la señora, esto es muy interesante porque todos tenemos un aura que es una red etérica compuesta bien de cuadrados, de triángulos o de círculos. Interlocutora. Inaudible. Vicente. Bueno, yo diría que es repetir en cierta manera lo que hemos dicho. Vivir plenamente la era de Acuario es vivir de una manera tan simple, tan sencilla, tan sin complicaciones, que las energías que provienen de la constelación nos muestran por ellas mismas lo que son, porque naturalmente yo puedo decir, por ejemplo, las energías de Acuario son de esta y esta manera, que es como si dijera a un hambriento: mira qué comida tengo acá. Y empezar a comerlo, y otra persona dijera: pues no me enseña nada esto. Lo interesante es que la persona experimente esas energías, que busque las relaciones y las reacciones que suscitan dentro de su complejo campo psicológico, se dará cuenta de que existe en cada una de las parcelas afectadas un punto de conciencia nuevo que hay que tratar de experimentar completamente, profundamente, para surgir entonces al exterior en forma de plenitud y en forma de no reacción, en forma de inofensividad, porque si estuviésemos en un plan de inofensividad completa, no solamente en nosotros sino en una gran parte de la humanidad, no habría lugar a las agresiones físicas ni morales que se están produciendo por doquier, no en España, en todo el mundo. No somos agraciados por esta lotería, es todo el mundo que está pasando por esta cosa, y puede ser muy bien que en estas épocas de traspaso de eras, que hay una extrapolarización de energías de una hacia la otra, existan puntos conflictivos que debemos analizar. Entonces, analizando los puntos de tensión que surgirán, como efecto de los impactos de la energía de Acuario, nos dará una razón muy convincente, casi intelectualmente, de cómo podemos surgir triunfantes de estas cosas. Más que analizar la energía en sí, la exteriorizaremos, lo cual es más importante. Interlocutora. ¿Tú consideras que la era de Acuario, posterior a la de Piscis, será superior? Vicente. Es como si dijera: si el amor de Dios es más importante que su inteligencia, todo tiene su razón de ser. Hay personas que son inteligentes y no poseen amor, y hay personas que poseen amor y no tienen inteligencia. Ahí está el problema, ¿verdad? Pero,
la inteligencia, el amor, la voluntad y todas las virtudes cardinales y no cardinales son interesantes y todas tienen para mí el mismo valor, por lo tanto, no podemos decir que la era de Acuario es mejor que la era de Piscis, podemos decir solamente una cosa, que la era de Piscis cumplió una finalidad específica y que la era de Acuario está cumpliendo también una finalidad muy específica, igual que los rayos, ¿verdad? Todos los rayos son buenos, no podemos decir que el primer rayo es mejor que el segundo o que el tercero o que el séptimo, sino que todos tienen su finalidad. Lo único que podemos decir concretamente es que el que mejor va para las necesidades de una época es el más importante, eso sí es lógico. Mario. Hay un concepto esotérico usado muchas veces que hace referencia a la mente, que según dice es matadora, entonces dice que la mente como vehículo o como creación original, no se ha empleado para matar nada, es decir, yo creo que la facultad de matar no está precisamente en la misma mente sino en la energía negativa acumulada en la mente, es decir, me parece que esa expresión no es correcta, que se usa porque se ha escrito. Vicente. Exacto. Pero, naturalmente, cuando hablamos a un público más o menos puesto en estas cuestiones utilizamos este léxico. Como decíamos con las facultades, la mente tiene su función, hay dos tipos de mente, hay una mente concreta, y otra mente que es la propia mente abstracta. Es como el humo que sale de la chimenea, es concreta cuando sale, y cuando se ha difuminado es abstracta, pero el humo es el mismo, lo único que se ha disuelto en el espacio. Por lo tanto, cuando hablamos de la matadora de las realidad me refiero yo, o se refería quizá Madame Blavatsky, en que la utilización imperfecta de la mente está llevando al caos, a la separatividad, es decir, que no es que la mente sea en sí la matadora sino un aspecto definido de la mente teológica, si me permites esto, la mente que vive solamente del pasado de las concreciones, sí porque en un sentido se convierte en la mujer de Lot, que como mira hacia atrás se convierte en una estatua de sal. Son símbolos que tienen su significado y vigencia hoy día y que, por lo tanto, hay que husmear mucho, profundizar mucho dentro de los símbolos aparentemente sin ningún valor que se ofrecen constantemente a nuestra visión. Por lo tanto, está muy bien, muy oportuna esta pregunta porque puede que alguna persona no puesta, como digo, de las declaraciones de Madame Blavatsky, haya podido creer que la mente hay que destruirla porque no cumple una función adecuada, me refiero a que es la forma como la mente es conducida, cómo es utilizada, que se convierte en un vehículo de separatividad humana. Leonor. ¿No será también que dijo Madame Blavatsky que era la matadora de lo real porque se refería a esta parte de la mente que solo ve lo concreto y entonces olvida que vivimos en varios mundos a la vez? Y entonces la mente mata lo real, que es aquella la realidad, no está en la que vivimos físicamente, y puede muy bien ser que la mente se ocupa solamente de lo que está a la vista, de lo que es físico, y entonces se olvida de los otros niveles en los cuales también vivimos y de los que percibimos muy pocas veces. Yo creo que ella se refería también a este aspecto, que olvidamos los otros niveles que vivimos a la vez, y entonces la mente mata la realidad, que la realidad es más aquello que esto pudiera ser. Vicente. Pudiera ser, pero, claro, cada cual puede aplicar una definición muy concreta sobre este punto. A mí me parece que la realidad, lo que decía Mario, es una cosa muy importante, y es que cuando la mente se orienta hacia el pasado, estando en el presente, y no deja que circule la vida con normalidad,
está siendo un obstáculo para la evolución del ser humano, y será en ese sentido que Madame Blavatsky utilizaría el término la mente. Quizás tendría que haber dicho la mente intelectual rebosante de conocimientos y creída de conocimientos ha creado una esfera tan potente que impide percibir la verdad intuitiva. Esto podría ser muy bien. También puede ser, y yo creo que es así, que no solo son conocimientos sino la persona que vive de las tradiciones del pasado, y cuando se le presenta un problema nuevo, y ahora estamos enfrentando problemas nuevos precisamente porque estamos bajo la acción de energías cósmicas de gran categoría espiritual y que, por lo tanto, las situaciones serán tan distintas de las del pasado que forzosamente tendremos que cambiar, y si no cambiamos fatalmente caeremos bajo el yugo de los recuerdos y de las tradiciones, entonces sufriremos porque estaremos otra vez dentro del conflicto originado por el rayo que corresponde al cuarto reino que es la humanidad. ¿Y qué es el cuarto rayo? Este rayo que es de armonía a través de un conflicto. Mientras haya conflicto, la armonía no la poseerá el ser humano. De una u otra manera tiene que buscar con verdadera intención un punto de síntesis en el cual exista una demarcación bien impuesta de lo que es equilibrio y armonía y lo que es conflicto, y apartarse del conflicto y entregarse de lleno a la vida de armonía. Entonces la mente figurativa como la conocemos quizá tenga otra dimensionalidad, no sea la que conocemos, sea algo desconocido, no sea como ahora, como una serie de heridas dentro de la conciencia, o de recuerdos trascendidos, sino que se convertirá en algo muy espectacular pero tan sencillo que nos puede traer la paz y la plenitud. Y si poseemos esto, el comentario mental, el discurso mental y el conocimiento en sí no nos dirá gran cosa, solamente será un apoyo para cuando tengamos que expresar la virtualidad de aquel estado. Interlocutora. Cuando en la Biblia se refiere a la gran ramera, ¿es posible que sea una prueba también de lograr la paz en esta evolución? Vicente. Es posible, no suelo leer la Biblia, no puedo opinar sobre lo que significa, pero puede ser, podría ser eso, porque desde luego existe una acumulación, y no son cosas de reír porque una ramera, dense cuenta, una persona que vive del fruto de su cuerpo tendrá una aura etérica también de cuadrados que difícilmente la verdad, Dios, pueda manifestarse. Es muy difícil para una persona en esas condiciones, pero es una lástima porque Dios está en todos nosotros, por lo tanto, puede ser que tenga un significado, quién sabe. Interlocutor. Inaudible. Vicente. Podría ser, porque dese cuenta lo que he dicho muchas veces aquí, que cuando hablamos de esas figuras geométricas estamos fabricando la estructura de la propia evolución del universo, no solamente de nuestro ser, porque existe esta figura, Vicente lo señala en un dibujo en la pizarra, como ustedes saben, y esto tengo intención de remarcarlo, que si al niño inocente se le pregunta, se le dice que dibuje una casa, nos hará un cuadrado y seguidamente nos pondrá un triángulo en forma de techo, y entonces seguramente que a un lado o a otro pondrá un círculo. Luego, la verdad existe en esencia dentro del ser humano, está recordando lo que fue el Logos, lo que será el Logos, porque Dios está en su contexto. El cuadrado es la punta, vamos a buscar un punto, eso es el cuaternario, el cuerpo físico, el cuerpo etérico, el cuerpo astral y el cuerpo mental, el cuaternario, como se dice esotéricamente, y tenemos entonces aquí Atma, Buddhi,
Manas, que es la trilogía espiritual y, entonces, más allá de esto existe la mónada, de la cual se dice muy poco, entonces todo ese trabajo de ascender, por ejemplo, de los centros hacia arriba es llenar nuestra aura de imágenes pictóricas o bien de formas geométricas cada vez más parecidas a las que utiliza el iniciado, vamos pasando del cuaternario al triángulo y de aquí al círculo, o del hexaedro o cubo, de la pirámide de 4 lados a la esfera, es decir, que esto puede ser, ¿verdad? Es decir, que esto sería así porque nosotros vemos las cosas solamente en una proyección que aquí sería en la esfera, ya no es simplemente el círculo. Es decir, que todo lo que ha dicho usted está en relación con todo cuanto hemos dicho. Interlocutor. Inaudible. Vicente. Sí, plenamente, todo está relacionado porque la ley de analogía está rigiendo el cosmos. Interlocutor. Se habla siempre que hay 7 chakras, pero al pintar tú ahí encima de las 3 cruces ese puntito arriba, irradia luz, ese es el eje principal, el chakra o el punto de energía, o la chispa divina que está muy cerca de Vicente. Sí, exacto. Esto puede significar del chakra coronario, el Sahasrara, que está más allá de la concepción humana del presente, porque nosotros estamos yendo del centro ajna al centro coronario en las meditaciones y en toda la búsqueda espiritual, pero no nos damos cuenta quizás que al mismo tiempo que avanzamos hacia el centro coronario, el corazón avanza también hacia el centro coronario, se crea un triángulo de energía que es el que tratamos de visualizar o de crear en el cuerpo etérico, pero esto es una imagen, dense cuenta, muy pictórica, una imagen que pertenece quizás a la 6ª dimensión del espacio, y que tenemos que reflejarlo en la 2ª dimensión, en un plano específico. Por lo tanto, es muy difícil de decir esto es esto, pero la imagen sirve porque encima de los 3 reyes magos hay siempre un niño, y los discípulos dormidos en el Tabor también está el Cristo, en el Calvario también mientras muere Jesús y dice: todo se ha consumado, entonces surge una voz de que todo se ha consumado, es la voz del espíritu o de la mónada que se lleva al Cristo a sus regiones nirvánicas, por así decirlo, entonces aunque no lo pongamos así directamente, se sobreentiende que aquí hay el centro final, el centro cardíaco, porque al morir en la cruz Hércules ha creado el último trabajo, ha realizado el último trabajo en el corazón, por lo tanto es un iniciado, siendo iniciado ya no le corresponde la vida del intermedio del alma y de la personalidad sino que está por encima de todo, es la mónada expresada a través de cualquier forma, además con la suficiente fuerza creadora para poder crearse en lo sucesivo sus cuerpos a voluntad, los que, bueno, vamos a terminar con un poco de meditación, mejor dicho de silencio, de recogimiento. Muchas gracias.